Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado sonando muchísimo en el mundo del espectáculo, y no es para menos, porque involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, y no solo en Turquía. Estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están pegados a cada detalle de su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que su relación, que nació en el set de grabación de la exitosa serie Sen Kalkapm, o como la conocemos por aquí, Love is in the Air, ha capturado la imaginación de miles, incluso millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿de qué va exactamente el vídeo de hoy? Pues bien, como habrán visto por el título, vamos a desentrañar los recientes rumores de separación que han estado circulando como pólvora. Seamos honestos cuando vemos a nuestras parejas favoritas, aquellas que admiramos por su talento y que además parecen tener una conexión tan especial, nos duele un poco cuando surgen estas noticias. ¿Son solo habladurías de la prensa sensacionalista? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Pues prepárense porque vamos a hacer un análisis exhaustivo, repasando lo que se ha dicho, lo que ellos han respondido, y lo que la lógica nos dice. Y por supuesto, como siempre, queremos saber su opinión. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y ya que estamos aquí, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan nada de lo que publicamos, porque siempre traemos contenido fresco, interesante y, sobre todo, mucho entretenimiento. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema candente. Los rumores de separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado circulando con fuerza en las últimas semanas. Y la verdad es que, como suele suceder en estos casos, la información es confusa y las versiones contradictorias. Por un lado, tenemos a los medios turcos que, con su habitual estilo, han lanzado titulares dramáticos y especulaciones sin cesar. Se habla de distanciamiento, de crisis, de diferencias irreconciliables. Algunos han llegado a afirmar que la pareja ya no está junta, que han tomado caminos separados, citando supuestas fuentes cercanas a ambos. Y claro, estas noticias, al viralizarse en redes sociales y en portales de noticias de espectáculos, generan una ola de preocupación entre sus seguidores más fieles. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué dicen Hande y Kerem al respecto? Esta es la pregunta del millón. Si bien es cierto que las celebridades, especialmente aquellas que se encuentran en el ojo del huracán mediático, suelen ser cautelosas a la hora de dar declaraciones sobre su vida privada, la presión pública a veces los obliga a pronunciarse. Y en este caso sus respuestas han sido un tanto evasivas, lo que paradójicamente a veces alimenta más los rumores. En varias ocasiones, cuando se les ha abordado sobre estos temas, tanto Hande como Kerem han optado por respuestas diplomáticas, asegurando que están bien, que se quieren mucho y que prefieren mantener su relación en un ámbito más privado. Kerem, en particular, ha defendido en varias entrevistas su derecho a tener una vida personal separada de su carrera profesional, y ha pedido respeto para su intimidad. Hande, por su parte, ha sido un poco más reservada, pero sus últimas apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales han sido interpretadas por muchos de diferentes maneras. Analicemos un poco la dinámica de estos rumores. ¿Cuándo empezaron a intensificarse? Parece que todo se originó a raíz de un periodo en el que ambos estuvieron un poco menos activos en redes sociales compartiendo momentos juntos. Ustedes saben que en la era digital, la ausencia de publicaciones conjuntas se interpreta casi de inmediato como una señal de problemas. Si Hande publica algo y Kerem no le da like o comenta, o si pasan unos días sin que aparezcan fotos de ellos juntos, los fans ya empiezan a preocuparse. Y esto, sumado a algunas entrevistas donde sus respuestas no fueron contundentes, abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. Además, no podemos obviar el papel de la prensa. Los paparazzi y los reporteros siempre están buscando la primicia, la imagen que pueda confirmar o desmentir algo. Y en este caso han intentado capturarlos juntos, obtener declaraciones a la salida de eventos, o incluso buscar a sus amigos y familiares para obtener información. Es un ciclo que se retroalimenta, los rumores generan interés, el interés atrae a la prensa, y la prensa, al buscar la conf.
Irmación puede generar más rumores o, en el mejor de los casos, desmentirlos. Ahora, ¿hay alguna evidencia concreta de que la separación sea real? Hasta ahora, y esto es importante recalcarlo, no hay ninguna declaración oficial de Hande o Kerem confirmando una ruptura. Tampoco hay pruebas gráficas contundentes de ello, como fotografías de ellos con otras personas en plan romántico o comunicados de sus representantes. Lo que sí tenemos son especulaciones, interpretaciones de sus acciones y la constante presión mediática. Hemos visto en redes sociales a fans que defienden a capa y espada su relación, mostrando fotos antiguas, vídeos de momentos tiernos y apelando a la química innegable que tienen en pantalla. Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que las apariencias a veces engañan y que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que parece. Es interesante observar cómo la percepción pública juega un papel crucial. Cuando una pareja es tan popular, los fans se sienten emocionalmente involucrados en su relación. Quieren verlos felices, quieren que su historia de amor continúe. Y cuando surgen dudas, esa preocupación se traduce en un intenso debate en línea. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio, o quizás sea algo que solo ellos dos conocen. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que los rumores de separación son precisamente eso, rumores. No hay confirmación. Y mientras no haya una confirmación oficial, debemos ser prudentes antes de sacar conclusiones definitivas. Es fundamental recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios desafíos. Su relación, como cualquier otra, puede pasar por altibajos, por momentos de mayor o menor intensidad mediática. No podemos esperar que su vida sea un cuento de hadas continuo, visible para todos, en cada momento. La presión de ser una pareja tan seguida a nivel mundial debe ser inmensa. Imagínense tener que estar constantemente respondiendo a preguntas sobre su relación, teniendo a miles de personas analizando cada uno de sus gestos. Además, a veces la distancia que perciben los fans en las redes sociales no se corresponde con la realidad. Puede ser que simplemente estén enfocados en sus proyectos profesionales, en sus familias, o simplemente necesiten un tiempo para ellos, un espacio donde no sean el centro de atención constante. Ambos han tenido carreras muy exitosas individualmente, y es natural que ahora mismo estén dedicando tiempo a sus proyectos y a su crecimiento personal. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en proyectos internacionales y en diversas actividades, y Hande también ha seguido construyendo su exitosa carrera y, por supuesto, su faceta de emprendedora y embajadora de marcas. También es importante considerar que las relaciones públicas de las celebridades son complejas. A veces, para proteger su relación de la exposición excesiva, deciden ser más discretos. Y esta discreción, irónicamente, puede ser malinterpretada como una señal de problemas. Es un dilema constante para las figuras públicas, cuánto compartir y cuánto mantener en privado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los rumores de separación de Hande y Kerem son persistentes, pero carecen de pruebas contundentes. Segundo, que ambos han respondido de forma diplomática, apelando a su derecho a la privacidad. Y tercero, que la presión mediática y la participación de los fans en las redes sociales juegan un papel importante en la amplificación de estos rumores. Lo más sensato y lo más respetuoso para ellos es esperar a que sean ellos mismos quienes comuniquen cualquier información relevante sobre su relación. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento en las pantallas y de los recuerdos que nos han regalado, tanto en la ficción como, presumiblemente, en su vida real. Y si su relación sigue adelante, genial. Si deciden tomar caminos distintos, también es su decisión y debemos respetarla. En resumen, lo que hemos desgranado hoy es la marea de especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo los titulares sensacionalistas y la constante vigilancia mediática pueden crear una narrativa que no necesariamente se corresponde con la realidad. Hemos analizado la cautela de sus respuestas y el impacto de la era digital en la percepción de sus vidas. La verdad, en última instancia, es un velo que solo ellos pueden levantar. Lo que sí podemos decir es que la admiración y el cariño que muchos sentimos por ellos como artistas y como personas, trasciende estos rumores. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara sobre el tema de los rumores de separación de Hande y Kerem.
Ha sido un placer compartir este espacio con usted. Es y desgranar juntos estas noticias que tanto dan que hablar. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿O creen que son solo invenciones de la prensa? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus análisis y debatan entre ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado el contenido y les pareció interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta familia que ama el entretenimiento y las noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y hasta la próxima.